Muchas gracias por esta introducción. Déjenme compartir pantalla. Bueno, muchas gracias y me han convocado. Muchas gracias por la invitación a SUNAR para compartir un poco sobre construcción de consensos en el contexto de las áreas naturales protegidas. En general me presento como abogado reformado porque mi trabajo es de mediador y consultor en negociaciones y construcción de consenso. O sea, ayudo a que las personas se pongan de acuerdo. En general trabajo con individuos, organizaciones, grupos, comunidades, gobiernos y empresas para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que se desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Mi trabajo generalmente es detrás de cámara, detrás de escena, pero en el 2019, en marzo, tuve oportunidad de facilitar encuentro entre Gregorio Rojas y el premier del Solar cuando estaban en el conflicto del proyecto de Las Bambas. También tuve oportunidad de participar en la mesa de diálogo de Quellaveco, haciendo una asesoría a la Autoridad Nacional del Agua, y en el 2018 pude facilitar un proceso de diálogo que duró un año entre una empresa canadiense y una comunidad, una tribu Shuar en el Ecuador. Entonces, vayamos al tema. ¿Cómo construir consensos para definir áreas naturales protegidas? En general, si quieren saber de áreas naturales protegidas, Pedro Solano ha escrito el mejor libro que yo puedo recomendar, y ahí está el link para que puedan bajarse la publicación. Y es el ABC de las áreas naturales protegidas en el Perú. El CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, asegura la conservación de las áreas naturales protegidas, su diversidad biológica y el mantenimiento de sus servicios ambientales en el marco de su gestión participativa. En general, ¿qué son las áreas naturales protegidas? En sencillo, son áreas de la naturaleza para conservar la diversidad biológica. Las estrategias de conservación son la protección, el mantenimiento, la mejora y la utilización sostenible. La condición natural de las áreas naturales protegidas debe ser mantenida a perpetuidad, pero puede permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción directa de estos, ¿no? ¿Cómo se establecen las ANP? A través de decreto supremo del Consejo de Ministros, pero cada ANP tendrá un expediente técnico que justifica la importancia de su creación y la viabilidad para su gestión. Este expediente es producto de un trabajo coordinado entre la Autoridad Nacional y múltiples actores, o sea, diferentes grupos de interés que buscan consenso. Estos pueden ser gobierno regional, municipalidad, sociedad civil, poblaciones locales y comunidades indígenas. Cuando se logre consenso, este expediente, el CERNAM le da conformidad a nivel de consejo directivo y lo envían al MINAM. El MINAM lo lleva a una suerte de consejo de viceministros para discutir las implicancias del establecimiento o la creación de esta ANP en función a los planes que puede tener los otros sectores del gobierno sobre este mismo espacio. Esto es, digamos, una segunda búsqueda de consenso. Luego, el MINAM proyecta una propuesta de decreto supremo, lo sustenta el presidente y el Consejo de Ministros, y el voto aprobatorio del Consejo de Ministros lo crea con la firma del presidente de la República. Hablamos también de áreas naturales protegidas que en su conjunto crean el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y lo integran también diversas instituciones públicas, privadas, gobierno regional, municipal, poblaciones locales. Y estos actores interactúan, intervienen o participan directa o indirectamente en la gestión y el desarrollo de la área natural protegida. Entonces, si hablamos de la gobernanza de las áreas naturales protegidas, es la interacción entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son ejercidos el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos y otros interesados. Si hablamos de cómo se toman las decisiones, este es el tema que nos va a convocar hoy. O sea, cuando interactuamos para tomar decisiones, muchas veces debatimos en base a posiciones, pero no dialogamos sobre nuestros intereses. O sea, no hablamos sobre nuestras preocupaciones, aspiraciones, temores, necesidades, y todo aquello que hace que tengamos una posición a favor o en contra de algo. Generalmente tenemos choques frontales de posiciones, y cuando discutimos,
nos atrincheramos en posiciones. Para ponerles un ejemplo, digamos que unos defensores de bosques, a favor de una ley, dicen, debemos aprobar esta legislación que prohíba la tala de árboles. Es la única forma de preservar los bosques para nuestros hijos y nietos. Mientras que la posición frente a esta potencial ley, en contra de la industria de la madera, dice, si esta legislación se aprueba, el Congreso destruirá toda una industria y, por lo tanto, la vida de miles de personas. Este debate posicional en que nos atrincheramos generalmente llega a impases, a demonización del otro, vemos al otro más malo de lo que es, pero si de verdad queremos generar valor, lograr consensos y construir relaciones, debemos dialogar enfocándonos en intereses y no en posiciones. Debemos tener un diálogo basado en intereses, un diálogo con un enfoque de beneficios mutuos que busque entender y abordar de manera conjunta estos diferentes intereses. Para hacer una explicación más sencilla de cuál es la diferencia entre posiciones e intereses, hay un típico caso, o un ejemplo que utilizan los autores, Roger Fisher y William Ury, cuando inician el proyecto de negociación de Harvard y escriben un libro que se llama Así de Acuerdo, donde cuentan la historia de dos niños que estaban discutiendo, peleándose por una naranja, ¿no? Viene la mamá y les pregunta, chicos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que quieren? Y uno dice, quiero la naranja, naranja, y el otro dice, yo quiero la naranja, naranja. Pero después de un rato, cuando la mamá ve qué hacen los chicos con la naranja, que uno agarra la naranja, la pela, bota la cáscara y se va, mientras que el otro agarra, se queda con la cáscara de naranja y bota la pulpa, después la mamá se da cuenta que debió haber preguntado ¿para qué quieres la naranja? Porque si la mamá hubiera preguntado ¿para qué quieres la naranja? Hubiera descubierto los intereses de los chicos. Y uno era saborear la pulpa, el jugo de la naranja, y el otro era hacer un pastel con la cáscara de la naranja. O sea, si preguntamos o indagamos más sobre los intereses, propósito, la aspiración, podemos integrar estos intereses. En sencillo, la posición es lo que uno demanda, lo que uno exige. Responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que quieres? Y generalmente respondemos en base a posiciones. Los intereses son las necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, temores, motivaciones y todo lo que hace que una persona tenga una posición. Y esto responde a la pregunta ¿para qué? Es lo que realmente deseamos. El para qué quieres lo que dices que quieres. Entonces, si seguimos con nuestro ejemplo, la industria maderera en contra de la ley y los defensores del bosque a favor de la ley, podemos darnos cuenta que el interés de los defensores del bosque es que la industria maderera no perjudique de manera permanente los árboles. Y si no existieran restricciones, la deforestación podría ser irreversible, por lo tanto no habrán bosques para nuestros hijos. Mientras que el interés de la industria maderera es que ellos necesitan una fuente accesible de árboles, la materia prima que requiere para elaborar sus productos, y sin acceso a los árboles esta industria no puede funcionar. Si entendemos los intereses, podemos tratar de pensar en soluciones creativas para satisfacer estos intereses. Una posible solución que considere los intereses de ambos podría ser algo así: limitar el número de árboles que la industria puede talar durante un determinado año y exigirle a la industria que plantee la cantidad de árboles necesarios para reemplazar los que se cortan, y prohibir la tala de árboles en determinadas áreas, pero no en todas. Para dialogar con un enfoque de beneficios mutuos y construir consensos, hay principios básicos que en la práctica se deben utilizar, que es involucrar a las partes en la solución. O sea, hay que abordar los problemas de manera conjunta. No es que uno le va a resolver el problema al otro o para el otro, sino es que hay que resolver los temas de manera conjunta. Y hay que enfocarse en los intereses, necesidades más importantes. ¿Para qué? Para poder juntar nuestras cabecitas y pensar de manera creativa en qué opciones podemos generar que produzcan beneficios mutuos o ganancias mutuas. ¿Cómo generamos más valor o cómo generamos más beneficios mutuos? Abordando la mayor cantidad de intereses de las partes. Y obviamente actuar de manera que genere confianza y fortalezca relaciones. Y siempre hablo yo de respeto con doble T de trato y T de transparencia. O sea, trátame con igualdad de trato, y transparencia es di lo que haces, haz lo que dices, cumple lo que metes. No me mientas, porque si me mientes,
es la secreta mágica para destruir la confianza. Entonces, el primer desafío de construir consensos, juicios mutuos, es movernos de posiciones a intereses. Pero no solo hay que pensar en nuestros intereses, también tenemos que pensar en los intereses del otro. ¿Que esto es filantropía? No, no lo es. Es en beneficio de todos, en beneficio de que los acuerdos se cumplan, si todos sienten que ha sido un proceso justo y que han visto satisfechos sus intereses. Ahora, eso es, digamos, lo básico para construir consenso, llegar a acuerdos. Si hablamos de múltiples actores, una posibilidad de utilizar es el proceso de construcción de consenso, especialmente para este involucramiento multiactor en el contexto de las áreas naturales protegidas. ¿Qué es este proceso de consenso? Es un marco metodológico, estratégico para diseñar, estructurar, gestionar y facilitar procesos de diálogo multiactor para generar consensos y lograr resultados que sean inteligentes, legítimos, sostenibles y que al final fortalezcan las relaciones. Para este proceso, para esta metodología, ¿qué significa consenso? Consenso es el resultado que busca unanimidad, pero que decide por mayoría abrumadora. Mayoría abrumadora no es 50 más 1. Puede ser 70, 75, 85, 90, 95% de personas que se pongan de acuerdo. A eso podemos llamarle mayoría abrumadora. Pero además, todos deben reconocer que se han hecho los esfuerzos necesarios para incluir las opiniones y sugerencias de todos, incluso los que están preocupados por lo que la mayoría abrumadora está por decidir. Además, existen derechos y responsabilidades de las personas que participan en un proceso de consenso, que es que a nadie le van a pedir que renuncie o sacrifique sus intereses y preocupaciones por el bien del acuerdo. Y todo participante tiene la responsabilidad o la obligación de proponer soluciones que consideren los intereses y preocupaciones de todos los participantes. O sea, no solo pensar en propuestas que satisfagan exclusivamente mis intereses, también tengo que pensar en construir soluciones que aborden los intereses de otros. Existen 6 principios de cómo funciona este proceso, cómo hacemos para que este proceso sea realidad. Antes de tomar decisiones en grupo, es necesario aclarar las responsabilidades de los participantes respecto a sus representados. Muchas veces uno considera que un proceso de diálogo, un proceso de consenso, es que vengan todas las partes, se sienten en la mesa, lleguen a un acuerdo, firman y se van y ya está. Firme el acta, típico escuchamos en muchos procesos de diálogo. La responsabilidad de las personas que participan en un proceso de consenso es traer la voz de sus representados, de sus empresas, de sus organizaciones, de sus agencias de gobierno, para compartir cuáles son esos intereses, preocupaciones, aspiraciones, y luego más tarde en el proceso, cuando hayan propuestas de acuerdo, regresar a sus bases, a sus organizaciones, para validar si efectivamente se están abordando los intereses que tenían al inicio de este proceso. Otro principio importante es que una vez juntos no se va a empezar a trabajar hasta aclarar la misión del grupo, cuál es el propósito, el objetivo, para qué estamos juntos. Y tenemos que definir de manera conjunta la agenda y acordar las reglas de interacción que van a guiar esta conversación. Que uno hable a la vez. Acá también se va a decir cuál será el número que consideremos apropiado para decir que tenemos un acuerdo con mayoría abrumadora. Otro principio es que antes de tomar cualquier decisión, los participantes deben involucrarse en un proceso de búsqueda conjunta de información. ¿Qué es eso? Es básicamente definir juntos qué información tienen, qué información no tienen y qué información necesitan para tomar decisiones informadas. ¿Cómo van a generar esta información? ¿A qué tipo de expertos o peritos o técnicos científicos van a involucrar en el proceso? ¿Qué tipo de preguntas se van a hacer? ¿Qué tipo de metodología se va a usar para levantar la información? ¿Cómo se va a analizar esta información? Y después, ¿cómo vamos a utilizar el resultado de esta información generada? Que por el hecho de hacerlo de manera conjunta, es creíble y confiable. O sea, todos han participado en la generación de esta información, cosa que es muy importante cuando hablamos de temas, por ejemplo, que impactan el medio ambiente, o recursos naturales, o zonas de área protegida. Otro principio es que los grupos deben intentar generar acuerdos que dejen a cada uno de los participantes mejor de lo que hubieran estado en caso de no alcanzar ningún acuerdo. Esto tiene sentido porque ¿para qué voy a llegar a un acuerdo si puedo yo satisfacer mis intereses
de otra manera fuera de esta mesa de diálogo, fuera de este proceso de consenso. O sea, para participar en un proceso de diálogo o un proceso de consenso, tenemos que ser conscientes que quizás no todos estemos súper felices al final, pero de hecho, en el intercambio de valor, en la deliberación, podemos satisfacer los intereses y estar mejor de lo que estábamos antes. Y otro principio es que los participantes, esto se conecta con el primer punto que hablábamos, los participantes del proceso deben ser responsables de llevar una versión escrita del proyecto de acuerdo, o borrador de acuerdo, o propuesta de acuerdo de consenso, a los grupos o personas a quienes representan. O sea, luego de haber llegado a un potencial acuerdo, decimos, ok, ahora nos vamos a ir a hablar con nuestros representados y verificar si efectivamente estamos abordando los intereses que trajeron a la mesa. Entonces, se lleva la propuesta de acuerdo, se explica cómo se llevó este proceso de diálogo, y en caso alguien diga, por ejemplo, no se consideró este interés, esta necesidad que habíamos mencionado al principio, es responsabilidad de esta parte regresar a la mesa o al proceso de diálogo y explicar cuál es este interés que no está satisfecho con la propuesta de acuerdo y traer propuestas que puedan satisfacer este interés, pero que no perjudique el acuerdo o que no perjudique los intereses de las otras partes que han participado en este proceso. Y finalmente, los grupos siempre deben pensar por adelantado en las cosas que pueden salir mal cuando traten de implementar los acuerdos tomados. Es decir, hay que pensar en las sorpresas predecibles. Muchas veces la gente llega a acuerdos, se da la mano y se va, y no piensan en qué cosas pueden pasar en el futuro, cosas pueden cambiar, y qué vamos a hacer o cómo vamos a abordar posibles problemas cuando ocurran en el camino, ¿no? Eso es, digamos, los principios que guían este proceso de consenso. Pero en la práctica, ¿cómo funciona este proceso de consenso? En general tiene dos partes fundamentales, ¿no? El principio, que es la evaluación de diagnóstico de actores y situación, y el proceso en sí mismo de consenso, diálogo, implementación de este proceso de consenso. En términos sencillos, es cómo preparamos o cómo ponemos la mesa para después sentarnos a la mesa a dialogar o a negociar. ¿Qué hacemos en esta evaluación? Es la evaluación del tema o situación que queremos tratar, y está basado principalmente en entrevistas confidenciales. Cuando alguien dice queremos hacer un proceso de consenso, alguien tiene que definir, ok, cuáles pueden ser las personas a quienes deberían participar. Entonces, hay que hacer entrevistas confidenciales, en el sentido de que no se va a compartir quién dijo qué, pero estas entrevistas sirven para identificar a los actores, a quienes se conoce o quienes deberían participar, cuáles son los temas o asuntos importantes a tratar. Hay que identificar el rango de puntos de vista sobre estos temas, las percepciones de los diferentes actores sobre las posibles opciones de solución para abordar sus preocupaciones o avanzar sus intereses. Y también definir si es factible o es apropiado un proceso de diálogo o negociación asistida, facilitada, o este proceso de consenso. Esta evaluación de actores y situación termina con una propuesta de diseño de proceso. O sea, si estas son los intereses de las partes, si esta es una posible agenda, podríamos hacer este proceso de la siguiente manera, con este plan de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces a las partes se les pregunta, luego de hacer estas entrevistas se prepara un informe, un reporte de la evaluación de los actores, y este reporte se comparte con todas las personas a las que se ha entrevistado, de manera o física, escrita, o en sesiones, talleres, reuniones, y preguntarle a las personas si diseñamos un proceso de esta naturaleza, con estas condiciones, en estos términos, con esta agenda, con esta regla de juego, ¿estaría usted dispuesto a participar? Y generalmente es así como se empieza un proceso de diálogo bien diseñado, un proceso para construir consenso, ¿no? Esto, digamos, es el punto de partida del proceso. Entonces, alguien decide, hay que hacer un proceso, me gustaría que hagamos un proceso de construcción de consenso. Entonces se busca un facilitador, un neutral mediador, o un equipo de mediadores, para que haga esta evaluación de actores, ¿no? Que termine con
identificando quiénes son los actores, quiénes son las partes, cuáles son sus preocupaciones e intereses, quiénes pueden ser los representantes que participen en este proceso de consenso. Puede ser que hayan representantes ya establecidos, como dicen los representantes legales, o el alcalde para una ciudad, pero también puede ser que se hagan o se generen representaciones ad hoc, o sea, para el caso en particular, porque pueden haber personas que digan que no se sienten representados por su autoridad, digamos. También se definen las reglas de juego, como había dicho, los tiempos, los plazos para el definir este proceso. Entonces, con esta información se vuelve a reunir con el convocante y con los actores interesados para decidir si efectivamente es posible o podría tener éxito hacer un proceso de consenso. Y hay que responderse algunas preguntas, como que ¿hay claridad sobre los temas? ¿Están identificados los actores o son identificables? ¿Existen capacidades para organizarse y para representarse? Y si no, ¿qué hacemos para lograrlo? ¿Están dispuestos a trabajar de manera conjunta, a sentarse estas personas juntas, a pesar de que tengan perspectivas diferentes? Y si tenemos recursos, presupuesto y el tiempo disponible para hacer este proceso, ¿no? Y también es importante saber si el convocante, quien está diciendo hagamos un proceso de diálogo o un proceso de consenso, es creíble, ¿no? O tiene cierta legitimidad. Y como habíamos dicho, antes de tomar decisiones, tenemos que pensar juntos en qué información tenemos, qué no tenemos, y cómo definimos esta información. Y esta etapa de proceso de búsqueda conjunta de información dentro del proceso de construcción de consenso sirve para definir qué preguntas hay que hacer, qué información es necesaria, cuáles son los métodos y recursos para obtener esta información, cómo se va a recopilar esta información y cómo se van a analizar los resultados de esta información generada, para luego recién iniciar la deliberación, el proceso mismo de deliberación, negociación basada en intereses, como habíamos explicado. Estos son los principios que se necesitan para guiar una deliberación o una negociación, enfocándose en intereses, involucrando todas las partes, abordando de manera conjunta el asunto a tratar, crear opciones creativas y actuar de manera que genere confianza. Y en la práctica nos movemos de posiciones e intereses para luego convertir estos intereses en opciones creativas, en pensar en si estos son tus intereses, si estos son los tuyos, si estos son los míos, ¿qué podríamos hacer? Podemos hacer una lluvia de ideas para pensar en qué pasaría si hacemos tal cosa, tal otra, X, Y o Z. Y luego convertir estas opciones, múltiples opciones, después la podemos evaluar con algún criterio objetivo que nos haga sentir que estas propuestas son justas. Podemos utilizar principios como responsabilidad, equidad, podemos usar estándares, podemos usar normas, podemos utilizar estudios técnicos, información, data, estadística, etcétera, ¿no? Y luego pensar en cómo podrían fallar esto, o hay que pensar en estas sorpresas predecibles. Digamos, este es el corazón de la deliberación de cómo hacemos para dialogar y construir consensos en un proceso como este. Entonces, decíamos, primero la deliberación, donde compartimos nuestros intereses, pensamos en opciones creativas y después utilizamos estos criterios objetivos para decir, ok, ¿cómo escogemos la mejor opción? Y usamos algunos de estos criterios objetivos. Y luego hay que pensar en estas posibilidades de qué es lo que puede salir mal y qué vamos a hacer para abordar estos problemas si llegan a ocurrir. Las áreas naturales de gestión protegidas, por lo general, utilizan un modelo de gestión participativa. Por ejemplo, existen comités de gestión y existen contratos de administración, entre otras herramientas o procesos. Estos comités de gestión no deciden sobre el área protegida, pero sí acompañan y supervisan la gestión desde un sentido de observación y de consejo. Pero sí contribuyen al control social y al control político del área. Y tienen acceso a canales para informar a quienes sí fiscalizan la gestión pública. En los comités de gestión participan alcaldes, directores regionales, gerentes de empresas, líderes comunales, representantes de ONG, en general la sociedad civil, ¿no? Entonces,
los comités de gestión agrupan a múltiples actores con diversas perspectivas. En general son un espacio de encuentro para escucharse y entenderse, y creo que podrían beneficiarse utilizando un proceso de construcción de consenso con enfoque de beneficios mutuos como el que hemos compartido ahora. Eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Yo quiero agradecerle mucho a SUNARP por haberme permitido hacer esta presentación. Gracias por su invitación. Este proceso está más explicado y detallado en un libro que publiqué hace unos años, y si quieren tener una, obviamente está en Amazon si quieren lo buscan, pero si quieren una copia gratuita de ese libro me pueden escribir un correo y se los hago llegar una copia digital del mismo. Eso es todo y muchas gracias.